Incendios masivos, asesinatos y caos total. Estas son las formas del cártel de Sinaloa. También es lo que sufrió todo el estado de Sinaloa recientemente cuando el gobierno capturó al hijo de Joaquín Guzmán, el Chapo. Pero esta no era la primera vez que las autoridades lo capturaban y no era la primera vez que el cártel de Sinaloa respondía con este nivel de violencia. Sin embargo, el gobierno no tiene intención de publicar ningún vídeo. Esta vez lo enviaron a la prisión más segura de todo México. ¿Dónde está la prisión? ¿Cómo es? ¿Cómo pasa las horas el capo de la droga? Descubrámoslo. Se encuentra actualmente en la misma prisión de la que escapó su padre en 2015, el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano. Desde su creación ha sido un infierno ineludible para todos. Sin embargo, muchas cosas han cambiado en Altiplano desde que el Chapo abrió un túnel debajo de sus muros para llegar a la libertad, pero antes de sumergirnos en esos detalles, es curioso que está retenido en la prisión más segura de México y ni siquiera ha ido a la corte. Como en la mayoría de los casos que involucran a los capos de la droga del cártel, comienza y termina con violencia. Esa violencia se inspiró en un vídeo que conmocionó a todo México. Nació el 29 de marzo de 1990 de la segunda esposa de su padre, Griselda López Pérez. Ovidio se crió en Ciudad de México y pasó 4 años de su educación en una escuela dirigida por los Legionarios de Cristo. Sin embargo, todos sabían quién era su padre y cuando llegaba la hora de las excursiones lo excluyeron. Indignado por la exclusión, su madre lo sacó de la escuela y volvió a Sinaloa, donde fue criado por su abuela María Consuelo Loera. Ovidio tenía 2 hermanos, Joaquín y Edgar. Uno de ellos murió. En 2008, Edgar fue asesinado a tiros junto con 2 amigos mientras estaban en el parking de un centro comercial en Culiacán. Más tarde se sabría que durante este periodo Ovidio, siendo adolescente, se vio inmerso en el negocio del narcotráfico de su padre. Con los años ya cometió un sinfín de atrocidades, desde ordenar la muerte de informante hasta asesinar a un cantante popular mexicano que se negó a cantar en su boda. Ovidio comenzó demostrándole al mundo que podía ser como su padre y el mundo escuchó, más específicamente los Estados Unidos, que ofrecieron una recompensa de $5 millones por su cabeza y la de sus hermanos, que se habían unido a él para formar una alianza conocida como los Chapitos. Estos hermanos eran Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. Después del arresto del padre en 2017, los Chapitos ganaron reputación de millennials que inspiraban miedo a los residentes y negocios locales asociados dentro del cártel. Los hermanos lucharon y ganaron porciones significativas del cártel. Con el tiempo y mediante violencia, los Chapitos se han visto obligados a compartir ese poder con otras fracciones del cártel de Sinaloa encabezado por Ismael El Mayo, uno de los fundadores originales del cártel, así como Aureliano Guzmán, conocido como El Guano. Este es el detalle más loco de los Chapitos. Se cree que el miembro menos poderoso es Ovidio. De hecho, algunos miembros del cártel que no se querían unir al principio solo se unieron para garantizar su seguridad porque era el hijo de El Chapo. Otra razón por la que se le ve como el eslabón más débil de los Chapitos es su estilo de vida. Solía publicar videos a sus redes sociales de autos, armas, dinero y mujeres. Captura doble de Ovidio. El primer vídeo es cuando lo atrapan, es en 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador había cumplido 1 año de cargo cuando se publicó este vídeo. En él se le ve saliendo rendido cuando las fuerzas especiales lo arrestaban en un decreto presidencial encubierto. Pero Ovidio no se resistió porque cuando el cártel de Sinaloa se enteró de su arresto, lanzaron un asalto coordinado a gran escala contra las fuerzas especiales. Estoy bromeando. Quise decir que asaltaron el estado de Sinaloa. Cientos de pistoleros del cártel pusieron sitio en la ciudad de Culiacán, quemando autos y rodeando zonas residenciales de los soldados mexicanos. Finalmente 14 personas fueron asesinadas en un día que se conoce como Jueves Negro. Fue tanto una vergüenza nacional como una tragedia. No mucho después de que el presidente mexicano cediera y ordenara la liberación de Guzmán, uno pensaría que después de un evento como ese el gobierno ordenaría el ataque del ejército contra el cártel, pero estaría equivocado. Pasó 2019, pasó 2020, pasó 2021, pasó 2022 y el 5 de enero de 2023, aproximadamente una semana antes de la visita de Joe Biden a México para conversaciones diplomáticas sobre temas relacionados con el control fronterizo y narcóticos. Repentinamente la presidencia mexicana decidió una vez más arrestar a Ovidio. Muchos creen que fue un regalo al presidente estadounidense. Un helicóptero del ejército mexicano descargó fuego de ametralladora.
En la comunidad pesquera rural de Jesús María, a las afueras de la ciudad de Culiacán, donde se cree que Ovidio se escondía y tenían razón, detuvieron al narcotraficante de 32 años en las afueras de la ciudad de Culiacán. Como era de esperar, en el momento en que el cártel de Sinaloa se enteró de la operación, respondieron con gran cantidad de violencia. Es posible que se pregunte por qué el cártel de Sinaloa se molestaría por Ovidio. Ya hemos dicho que era un eslabón débil que atrajo indebidamente la atención a sí mismo. La respuesta es por su familia y la oportunidad de ganar al gobierno otra vez. Los pistoleros abrieron fuego con ametralladoras calibre 50 en el convoy que transportaba a Ovidio, matando a 10 soldados. No pudieron salvar a Ovidio, por lo que volcaron su furia contra los soldados, el gobierno y los civiles. Un coronel del ejército fue emboscado en un tiroteo que dejó a 19 presuntos miembros del cártel muertos. La presidencia respondió enviando más de 3.000 soldados a la ciudad de Culiacán. Cientos de vehículos civiles fueron requisados por los pistoleros de Sinaloa. Muchos de los vehículos robados fueron quemados. Cuando las Fuerzas Armadas descendieron al aeropuerto, abrieron fuego contra aviones de civiles con rifles de francotirador. En otras partes de la ciudad, más de 30 personas murieron en un tiroteo que duró unas 12 horas. Las víctimas fueron 11 soldados, 19 pistoleros del cártel y un niño. La resistencia fue tan intensa que los militares tuvieron que llamar a helicópteros artillados, e incluso después de que Ovidio fuera transportado, la violencia continuó y más civiles fueron asesinados. 2 transeúntes resultaron heridos por balas que perforaron su cuerpo y un soldado en la cabeza de un niño que salía de su casa, afortunadamente sobrevivió. Finalmente se envió a Ovidio al altiplano en helicóptero. Los motivos de su detención son por razones obvias. Y nadie puede acceder a su celda, pero gracias a su padre podemos ver un vídeo seguridad de la celda de Guzmán. Antes de que el Chapo empañara su reputación, el altiplano se consideraba impenetrable. Todavía es una fortaleza. Construida en 1990 bajo el presidente Carlos Salinas de Gortari, los muros de la cárcel son muy gruesos, de 1 metro, son muy difíciles de atravesar. Después de la tercera captura del Chapo, la prisión fue mejorada mientras esperaba su extradición. Creo que ese periodo de tiempo es similar a la situación actual de Ovidio. Ovidio será visto por cientos de cámaras las 24 horas del día y por un equipo especial de soldados. La seguridad en la prisión de altiplano es tan estricta que incluso los oficiales de seguridad tienen a otros guardias que los vigilan. Colocaron celdas de acero reforzado. En el suelo se instaló un nuevo sistema de alarma subterráneo, ya que la alarma anterior no sonó cuando el Chapo hizo su audaz escape. Al igual que su padre, Ovidio en los primeros 5 días en el altiplano se dedicaría a moverse entre 7 celdas diferentes, y cuando se le permitiera moverse dentro de la prisión sería esposado y con perros guardianes. También tiene probadores de alimentos para que no se envenene. Recibe el mismo trato que su padre. Ha habido rumores de que Ovidio eventualmente será extraditado a los Estados Unidos. Pero habría que esperar y ver qué ha estado haciendo la actual administración mexicana. Han demostrado que tienen el poder del país, pueden sentir que no necesitan ayuda de Estados Unidos. No sé qué tan cierto es esto. Se enfrentarán a otra prueba cuando comience el juicio. Suscríbete al canal y dale like al vídeo para no perderte ninguno de los siguientes.